Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros ya en este viernes 3 de julio del 2020. De verdad, muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañarnos. Ya se fue toda una semana, ya entramos en el capítulo 7 de este año. De esto estaremos hablando y estaremos platicando en los siguientes minutos. Sin agua, más de 2 millones de habitantes de 13 municipios este 4 de julio por trabajos en el sistema Cutzamala. Diputados aprueban también atención para diabéticos. Esto, ¿sabes qué tiene que ver? Pues porque antes si contraías o si por alguna manera te daba esta enfermedad trabajando, bueno, pues te tenías que aguantar y no era obligatorio que se te atendiera. Hoy ya es obligatorio porque además genera el estrés, la mala alimentación, en fin, muchas cosas. Ya es obligatorio que se trate. Denuncian a morenistas ante el INE. Esto, ¿sabes por qué? Por el presunto uso de recursos para promocionar su imagen durante esta pandemia. Dicen que se estuvieron entregando algunas despensas, sobre todo con logotipos o con frases de algunos candidatos o de quienes pretenden reelegirse. Esto va a dar para muchísimo y te lo prometo, de aquí en adelante esto va a ser pan de cada día. También en el sector comercio piden puentes para reactivar la economía en el Estado de México, o sugieren hacer esto. ¿Qué es lo que significa? Una vez al mes, que por lo regular va a ser al final, se haga un fin de semana largo, lo que antes conocíamos como puente y hoy es fin de semana largo, de tal suerte que sea viernes, sábado y domingo. ¿Esto para qué? Para reactivar la economía, para permitir que la población vaya a los pueblos con encanto, a los pueblos mágicos, y bueno, también ya se esté reactivando la economía. Por otra parte, también comentarte que de acuerdo a una encuesta que hace GEA-ISA, por primera vez, el 58% de los encuestados no está a favor o no aprueba la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, te lo recuerdo, es según los encuestados. Te invito también a que nos hagas el favor de acompañarnos en todas nuestras redes sociales, a que participes con nosotros, a que nos des like, a que te sumes a esta gran comunidad que se está armando y bueno, en donde podremos platicar de muchísimas cosas que tú quieras, los temas que tú quieras que abordemos, que también podamos estar atendiendo incluso algunas quejas o direccionando esas quejas hacia las autoridades correspondientes, hacia las oficinas más bien correspondientes, en donde bueno, pues nos puedan hacer caso, puedan atender esta situación. Recordarte que ya inició en Metepec, allá en el municipio de Metepec, ya inició un programa en donde si te estacionas en un lugar prohibido, si invades zonas, por ejemplo, donde hay rampas para personas con discapacidad o espacios que están dedicados única y exclusivamente a los cuerpos de emergencia o de auxilio, te pueden colocar una de esas famosas arañas en la llanta y bueno, el trámite que tienes que hacer no te va a gustar para nada y también el tiempo que vas a perder en lo que haces todo este papeleo, en fin. Yo te recomiendo que tengas muchísimo cuidado si vas o estás o vives en Metepec, que tengas muchísimo cuidado. En fin, bueno, si no ordenan otra cosa, ya está en la línea telefónica Armando Enríquez. Ok, tenemos ya en la línea telefónica a Armando Enríquez Flores, comentarista de este espacio. Mi querido Armando, ¿cómo estás? Buena tarde. Mi querido Alfredo, con el gusto de siempre de estar contigo, con Paris, con todo el equipo y sobre todo con la audiencia. Oye, pues a ver, dinos, ya estamos a 2 días, pero ¿qué te pareció el informe que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su segundo aniversario del triunfo el 1 de julio de hace 2 años, evidentemente? Mi querido Alfredo, aprovechando tu comentario anterior en cuanto a diversos funcionarios que ya les entró la cosquilla y están repartiendo despensas, no solo son los que se quieren reelegir, por ahí te encargo a Ricardo Moreno, nuestro nuevamente flamante secretario del Ayuntamiento aquí en Toluca. Oye,
En cuanto al informe de Andrés Manuel López Obrador, él quiere ser, oye, perdón. como celebración de Ajá. su triunfo, Andrés Manuel López Obrador es dueño de celebrarlo como se le dé su gana. Por Si supuesto. lo quiere celebrar con un nuevo peinado, con un nuevo color de pelo, como algunos miembros de su familia, o si lo quiere celebrar con un informe a modo, vacío, con una silla que nunca se usó y con 10 o 12 personas de auditorio, pues es muy su intención y muy su derecho y se les respeta. Claro. En cuanto a informe, me parece que es un bodrio que no solo hace sino reflejar lo incongruente de pretender que la realidad se adecue a ti en vez de tú adecuarte a la realidad, Ajá. como ha venido siendo el caso de Andrés Manuel. Si entendemos desde su campaña, desde el inicio de su gobierno, después de su campaña, desde el triunfo mismo, hace 2 días hizo 2 años, todas las propuestas que tenía y que ha venido teniendo en todas las áreas de la vida pública nacional, al contrastarlas hoy contra la realidad, nos damos cuenta que no solo no ha cumplido una sola de sus promesas de campaña, uno solo de sus postulados de gobierno, sino que en todas las áreas de la vida pública nacional las cosas están mucho peor en nuestro país. Oye, Armando, Vamos a pero hablar de a mí me economía, gustaría... de salud, de servicios sociales, de seguridad, de lo que tú me digas, mi querido Alfredo, Ajá. y te vas a dar cuenta que estábamos mejor cuando estábamos peor. Oye, a ver, pero hay que ir por partes. Primero, entiendo todo lo que me dices y quizá concuerdo en muchas situaciones. Que lo celebre como quiera, pues sí está en su derecho, ¿eh? Y a mí no me gustaría regresar al pasado, sin embargo, lo han hecho siempre. Lo han festejado como quieren, unas veces con mariachis, otras veces en rancho en Guanajuato, otras veces en Michoacán, pero lo han hecho como han querido. Acá, en el caso concreto, ¿cuál sería lo criticable, Armando? Lo que dices de plano, no ha funcionado, no ha jalado, no ha cumplido. Mira, mi querido Alfredo, por supuesto que tiene su derecho a celebrarlo como se le dé su gana. En otros tiempos se celebraba con un evento en las sedes nacionales de los partidos políticos que habían postulado a tal o cual gobernante. Hoy, sencillamente, hubiera sido mejor, desde mi punto de vista, por supuesto, que lo hubiera celebrado con un pastel imposible o ya de plano con un chocoflán. La verdad es que celebrarlo de una manera que sigue estableciendo de alguna forma el engaño o el pretender engañar a los mexicanos que, como tú también ya dijiste, no estamos con él, y hoy en nuestra desaprobación hacia su administración somos prácticamente 6 de cada 10 mexicanos los que no concordamos con Andrés Manuel, me parece que fue una desfachatez, por llamarlo de una forma muy sutil, el pretender un informe que adicionalmente no solo no cumple con lo que establece la propia Constitución que Andrés Manuel juró cumplir y hacer cumplir, lo mismo que las leyes y la normatividad que de ella emanan, y que desde cualquier punto de vista, pues puede ser el estilo de celebrar lo que Andrés Manuel tenga que celebrar, porque hoy me parece que la mayoría de los mexicanos, 6 de cada 10, no vemos ningún motivo para celebrar. Oye, hagamos una cosa si te parece. Déjame pedirle a la gente que nos está haciendo el favor de acompañarnos, que nos haga el favor de escribirnos. ¿Le quieres preguntar algo al Armando? ¿Estás de acuerdo con él? ¿No estás de acuerdo? Venga, es el momento. De una vez. Es el momento de una vez para que nos hagas el favor de escribirnos y vamos preguntándole a Armando. Vamos diciéndole, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, o sí estoy de acuerdo, o qué onda. Si quieres, igual yo le entro ahí al quite, pues, pero podemos hacer eso si te parece. Déjame, estoy aquí moviéndole, pues. Oye, porque ¿sabes qué? En algunas cosas sí concuerdo con Armando, de verdad, en el sentido de que se festeje como quiere. No en lo otro, porque, bueno, pues él lo ha dicho, yo traigo otras cifras. Y esas otras cifras entiendo que son de las personas que se la pasan y a la cual le tiene confianza. Y también Armando, de alguna manera, en su momento estuvo en esa situación y también le pasaban cifras o datos
que a muchos nos brincaba, pero a ellos no. No, mira, me parece, mi querido Alfredo, que si a ti te parece esta dinámica, con mucho gusto lo podemos establecer. Yo estoy a las órdenes, por supuesto, siempre de la audiencia y de ti mismo, pero me parece que ya cuando Roy Campos de Mitofsky, Gea Isa, Arcop, todas las grandes encuestadoras de este país, Ipsos Bimsa, en asociación con compañías de los Estados Unidos, establecen que 6 de cada 10 mexicanos no estamos de acuerdo con lo que dice Andrés Manuel, pues ya me parece que los otros datos salen sobrando. Se los puede guardar Andrés Manuel, los puede seguir presumiendo, y podemos seguir entendiendo que Jesús, su coordinador de comunicación social, que Arturo, su secretario de Hacienda, oye, que mira, Olguita, espérame tantito, dame un espacio, aguántame. Aguántame, mira, dice Alex Hernández, estoy de acuerdo con el señor, pero no debemos de compararnos con quien lo hizo mejor o peor en el pasado. Antes estaba mal y hoy no, también, no estaríamos tan mal también. También no estaríamos tan mal. Y hoy por hoy no estaría, y hoy por hoy también estaríamos mal. Ok, bueno, ahí está. Te apoya. No, por supuesto que no tenemos que comparar. Mira, yo he sido enemigo de compararnos con lo que existió anteriormente. Yo lo que establezco es que las cosas están peor en números, no en mi consideración, no en mi comparación, en los mismos números. Hoy hay más ejecuciones cada día que en otros tiempos. Hoy hay menos hospitales y menos medicamentos para niños con cáncer, o hay menos atención a mujeres solteras que tienen hijos y que tienen la necesidad de trabajar para mantenerlos. Hoy hay muchísima más inseguridad. Hoy los sistemas de salud están colapsando y no alcanzan. Y es lo que yo establezco con números, no con mis consideraciones ni con otros datos. Los mismos números que emiten las distintas áreas de la Administración Federal nos están planteando eso. Por supuesto que me parece indebido incluso comparar administraciones. Yo te puedo decir, tú me conoces, Alfredo, fui un acérrimo crítico del calderonismo. Siempre he dicho que Felipe, y lo dije en su momento siendo presidente de la República, el propio Calderón, que era el panista que más ha dañado al PAN y el mexicano que más ha dañado a México. Y lo sostengo hoy con datos científicos incluso del daño que Felipe Calderón le hizo a México. La corrupción en tiempos del maestro Peña, nuestro paisano mexiquense, bueno, pues me parece que alcanzó niveles de exacerbación que hoy nos tienen como nos tienen, padeciendo al gobierno que padecemos. La consecuencia directa de todas estas sandeces que se cometieron en el pasado es lo que hoy tenemos. Pero independientemente de ello, hablamos de los números que establece Andrés Manuel, de los números que establecen las encuestadoras, de la realidad, que esa sí es demoledora, tenga otros datos, a quien le dé su gana tener otros datos. Oye, mi querido Armando. Mucho con el comentario que te hicieron, Tiene toda la razón en no pretender comparar cosas, ni situaciones tampoco. Y esa parte de lo que iba en mi comentario. ¿Por qué la tendencia, Armando, siempre a comparar lo que no se hizo y no resaltar lo que se hizo? Vamos, y seré muy claro. En la época cuando entra Fox, dice, el gobierno anterior no cumplió con esto, con lo otro, con lo demás allá. Llega Felipe Calderón y dice, bueno, pues era muy mi cuate y muy mi compañero de partido Fox, pero tampoco cumplió con esto. Llega Peña, creo que se moderó, pero también igual llega y dice, tampoco se cumplió esto y esto. Llega ahora Andrés Manuel y tampoco. No he escuchado en todo este tiempo alguien que diga, ¿sabes qué? Esto se hizo bien y hoy nos falta poco o ya lo superamos. Sí, por supuesto. Mira, esa es la característica de la mediocridad en cuanto a los gobernantes. Yo, por ejemplo, escuché una frase hermosísima que establece que ningún presidente hereda problemas, porque en su pretensión de llegar a la presidencia debe de tener la conciencia de cómo resolverlos. ¿Sabes quién dijo esto? Nada más y nada menos que Angela Merkel, hoy jefa de Estado de Alemania.
Y bueno, Ok. pues eso te da la pauta de la diferencia entre la mediocridad de nuestros últimos gobiernos, prácticamente de los gobiernos de toda nuestra historia, con lo que ocurre en otros lados, aunque también ya estoy haciendo alguna comparación. Y eso no debiera ser por las características que son diferentes. Sin embargo, es un mecanismo, mi querido Alfredo, el de justificarte al hacer este tipo de comparaciones con quienes ya se fueron y con quienes por una absurda tradición mexicana de cuando el priismo era lo que el priismo llegó a ser, el que se fue se calla, ¿no? Recordarás tú. Y en eso abundaban y abusaban los gobernantes en funciones de que los anteriores ya no podían hablar, y es una forma de irse justificando en las carencias del propio gobierno de cada uno de ellos, ¿no? Oye, Gustavo Valdés dice, no hay nada que celebrar, que se pongan a trabajar. Coincido totalmente contigo. Mariana López, manden saludos a Tenango, siempre los vemos. Mariana, muchísimas gracias. Oye, Armando, para cerrar, ¿cuál sería, y saca tu bola de cristal, pues, cuál sería lo que observas para el futuro de México en cuanto a lo que viene? Vienen las elecciones intermedias, luego viene en el 2022 decir si se queda o se va. ¿Qué es lo que observas? ¿Qué es lo que te gustaría o cómo lo ves más bien? Mira, ¿cómo lo veo? ¿Qué es lo que me gustaría? Que Andrés Manuel pierda todo y que todo lo gane Acción Nacional. Con eso cerraría yo lo que a mí me gustaría. Bueno. Pero ¿cómo lo estoy viendo? Creo que Morena va a perder la mayoría en la Cámara Federal por un muy escaso margen. La oposición en su conjunto va a tener esa nueva mayoría simple. Ningún partido, incluido Morena, que va a ser el grupo más grande, va a tener la mayoría constitucional. De las 15 gubernaturas en juego, creo que 8 las va a ganar el PAN y 7 Morena, u 8 Morena y 7 el PAN. Pudiera haber incluso por ahí alguna sorpresa de una de ellas con una recuperación pírrica, una de 15 del Partido Revolucionario Institucional. En el año 2022 veo que si las cosas siguen como están, es muy probable que pueda ganar el no en cuanto a la revocación de mandato, y esto nos metería en una bronca constitucional impresionante en términos de lo nuevo, de lo desconocido, de lo que nunca hemos hecho y de una situación que se puede presentar si Andrés Manuel no entiende que debe de dejarse ayudar para pretender gobernar a México en términos mucho mejores de lo que lo ha venido haciendo. Muy bien. Eso es como veo yo las cosas, eso es como las planteo, y bueno, lo que a mí me gustaría, ya te lo dije, que Andrés Manuel pierda todo y que todo lo gane el PAN. Eso es lo que a mí me gustaría. Vale, pues, mi querido Armando, te mando un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, mi querido Alfredo, un abrazo a ti, al equipo y por supuesto a la audiencia. Bye, bye, cuídate mucho. Chao. Oye, ya es viernes, ya pasamos las 12, dicen, es free, tiempo libre, cuando estuviéramos o cuando no estuvieras en pandemia. Vamos a relajarnos un poquito. ¿Qué te parece si nos acompañas a ver los moños del Mañoño? Ojalá y te guste. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy su amigo El Mañoño. Para contarles que vaya semanita, ¿eh? Todo empezó el lunes con ese atentado a García Harfuch, vaya pues, en el corazón de la Ciudad de México, en las lomas de Chapultepec. Y luego el Mochomo, que lo sacan y que lo meten. Lozoya, que de allá, España, viene para acá. Bueno, que ha estado movido. Pero me llama más la atención lo de la esposa del presidente, que bueno, ha estado siendo la comidilla de todos. Y para ella le dedico estas versificaciones. Claro, necesito mis lentes, si no, no puedo. No me las aprendí de memoria, pero se las voy a leer y trataré de hacerlo con una buena dicción. Beatriz, la mujer no tan feliz. Y para cerrar con broche de oro esta violenta semana, nada sorpresiva de la nueva normalidad, escuchamos en voz de la primera dama palabras impropias de su investidura que le hicieron mostrarse cara dura y enseñar agresiva dentadura.
Únicamente le pidieron presencia solidaria y a los niños con cáncer poder ver y atender. Y a cambio recetó, sin médico ser, una receta con fuertes dosis de medicina agria. No sé qué piense usted, amiga, amigo, pero su respuesta yo la sentí agresiva, ofensiva, poco sensible y muy irascible. Le pidieron pública disculpa y el remedio resultó peor que la enfermedad. Repitió a los niños nuevas dosis de insensibilidad al decir que son los malquerientes de su esposo los que molestos están de verdad. El asunto llegó al Times de Nueva York, quien le dijo en su titular, primera dama ser. Ella siempre lo ha negado, dice que es como cualquier mujer. Y es escritora, historiadora y compositora a la vez. Tema menor, ese es. Primera, segunda o tercera, Beatriz demostró de cuarta ser. Por eso te digo, Beatriz, aquí se rompió una taza y mejor quédate en casa. Aquí termino estas humildes coplas, deseándoles, amigos, tómense un par de copas, pero solo 2 copas para ser feliz. Muy feliz. Tan tan. A lo que se ha generado con motivo de este aniversario del 2 de julio. Y bueno, pues ni modo, hay quienes estamos expuestos o quienes están expuestos a que se les analice la actuación o lo que hacen. Bueno, pues ahí está. Oye, tengo ya al escritor, a Eber Quijano Hernández. Vamos a platicar sobre El seductor de la patria, un libro que nos llevará atrás en la historia. Y bueno, ¿tú te imaginas a un presidente ojo alegre o algo así? Sí, ya sé, pero bueno, pues sí, también lo hay. Mi querido Eber, ¿cómo estás? Con esta gran novela que es El seductor de la patria, que ganó el premio Mazatlán de novela Enrique Serna a fines de los 90, y pues bueno, con un personaje que además es probablemente de los que más pueden ser como el espejo de toda la historia en términos políticos pues de nuestro país, ¿no? Santana, Benito Juárez, Porfirio Díaz, y de ahí para adelante los que quieras elegir con los respectivos traslapes de la historia. Es una novela fantástica, muy bien narrada, un poquito extensa, pero que además retrata perfectamente las formas de manipulación, las formas en las que se cambia de carril, las traiciones que hace, y sobre todo dándole el honor a el título, El seductor de la patria, un Santana que además, como tú lo dijiste, pues tuvo bastantes amistades amorosas con las féminas. Oye, antes, bueno, pues se le consideraba una virtud, pero pocas veces se hace referencia a este tipo de cosas, porque estamos acostumbrados a ver a los expresidentes o a los héroes como semidioses, casi semidioses, ¿no? Pues sí, en el caso particular de Santana, pues fue muy denostado por la historia oficial. Y bueno, lo cierto es que hay distintas versiones de la cantidad de ocasiones que tuvo la presidencia en la naciente república que estaba construyéndose en el México del siglo XIX. El Instituto de Estudios el Instituto de los Estudios Históricos de la Revolución Mexicana dice que solo fueron 6 veces en las que fue presidente, y otros dicen que fue 11. Entonces, imagínate, en un lapso que no fue mayor de 35 años, ser 11 veces presidente, en algunas siendo dictador, en algunas siendo elegido por ideales republicanos, y en otros por conservadores, ¿no? Sobre todo ahora que son tan utilizados los términos de conservador y liberal.
Claro. Oye, mi querido Ever, pero además en ese tiempo hubiera sido un pecado no voltear y hacer ojitos por las condiciones en las que se vivía. Ojo, lo aclaro, ¿eh? No porque esté bien, sino porque en ese entonces era casi hasta natural que el que ostentara o detentara el poder podía hacerle ojitos a quien se le pegara la gana. Pues bueno, además teniendo la conciencia de que él era un general y de que pudo seducir en términos políticos a ambos bandos políticos, pues vaya, seguramente la seducción hacia las mujeres, pues evidentemente era mucho más sencilla, digamos, sobre todo en una época en el que había una un excesivo racismo, había castas, él era criollo, claro. Él denostaba mucho a los mestizos, se burla mucho en la novela a través de las palabras de Enrique Serna, que no son exactamente fidedignas a la historia de los mulatos, pues, ¿no? De Vicente Claro. Guerrero y de Juan Álvarez, que tenían ascendencia afromexicana, pues él se burla mucho. Entonces, ahí dentro de la historia, varias de sus sirvientes que fueron sus amantes, ¿no? Casi como una propiedad, que ahora obviamente está mal visto porque la sociedad ha evolucionado. Ajá. Oye, pues qué cosas, y además como él habrá muchas historias, o como él tuvo esa historia, habrá también otras muchas historias más que bueno, ya estaremos platicando. Pero a ver, en este caso, en el libro, nos entretiene, nos lleva un poco por la parte de la historia, vale la pena leerlo, vale la pena estar al pendiente de lo que dice ahí. Claro, sobre todo cuando uno tiene una idea preestablecida por la educación oficial, digamos, que nos dieron en la primaria, en la secundaria, donde el personaje siempre fue, pues, junto con Porfirio Díaz, el más atacado por haber sido el que más se había reelegido, ¿no? Son nuestros dos dictadores y obviamente a muchos de ellos se les achacan muchos errores de la evolución de nuestra historia. Y en el caso de Santana, pues está la pérdida de Texas, a pesar de que Texas por sí solo se quería separar de la República Mexicana, pero además las pérdidas de Nuevo México, de Arizona, de California, la venta de la mesilla, ¿no? Y además muchas otras traiciones en las que se sugiere que él se robaba el dinero del erario para hacer más grandes sus bienes, y dentro de eso vino la derrota que nos infligieron los norteamericanos cuando tomaron el Chapultepec, ¿no? En donde se dice que entregó 2 o 3 batallas, que no les mandó el parque necesario al general Anaya cuando estaba del rey. Bueno, todo eso queda explicado ahí. Si uno tiene ganas de contrarrestar esta historia, ahí se puede ver cómo Enrique Serna era un embaucador y con un montón de maña política cuando en México gobernaban los generales. Muy bien, mi querido Ever, te lo agradezco muchísimo. Nos vamos a estar escuchando y viendo seguidito, ¿vale? Claro que sí. Buena tarde, cuídate mucho. Oye, muchísimas gracias por habernos hecho el favor de acompañarnos. Mira, si gustas, si nos haces el favor de pasar a Instagram, a Twitter, también tenemos una encuesta. Menciona la encuesta, pues dice: 100% no estoy de acuerdo con la gestión del presidente. La encuesta evidentemente estás de acuerdo no con la gestión del presidente Andrés Manuel en Twitter. Tenemos el 79% no está de acuerdo y el 21% sí está de acuerdo. 1,550 votos. De verdad, muchísimas gracias. Sigue un rato más, unas horas más, sigue para que nos hagas el favor de acompañarnos. Agradecerte mucho, invitarte que pases en www.elpicodelpollo.net para que puedas leer la columna y ahí nos estamos escuchando. Muchísimas gracias a Colchones Atlas. Ya sabes, aprovecha este fin de semana para que puedas comprar un colchón ahí, puedas dormir tranquilo, como ya lo estoy haciendo. Y entonces sí, el próximo lunes nos veremos y ya nos veremos así, más frescos y todo, y aprovechemos este fin de semana. Te tengo una noticia de último momento. Es muy probable, casi seguro, que el próximo lunes en el Estado de México cambiemos en el semáforo epidemiológico de rojo a naranja. Esto es que ya se podrán empezar a realizar algunas actividades. Solamente están afinando algunas cosas. El domingo podría salir el anuncio ya
Y el lunes entonces nos estaremos enterando que amanecemos e iniciamos ya la semana con el semáforo naranja. Bien, esperamos a ver qué es lo que sucede. Nos estaremos viendo, primero Dios, el próximo lunes. Mientras tanto, cuídate mucho, pásala bien. Shalom.